Hey, ¿qué tal, pasajeros de la vida? Hoy estamos en un nuevo podcast y tenemos una invitada especial quien se hace llamar Maya y se va a presentar en este momento. Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto estar aquí contigo y aquí con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, de nada, ahí la tienen, a Maya. Y hoy vamos a hablar de experiencias, ese tipo de experiencias extrañas que alguna vez nos ha pasado a todos seguramente, ya sean fantasmas, ovnis, extraterrestres, sincronías o detallitos, cositas así extrañas de la vida. Y bueno, para empezar, ¿te gustaría empezar con alguna? ¿O empiezo yo? A ver, para ir como viendo los temas así. A ver, tú cuéntame una para empezar. A ver, yo, una. ¿Qué te gustaría, más o menos? ¿Fantasmas, ovnis? Es que me han pasado cada cosa que todo se pone muy extraño, pero a ver, dime. ¿Algún sueño que hayas tenido, no sé, que digas tú, no? Es algo muy, muy extraño que te haya pasado. A ver. Ah, el tema de los sueños, ese es un muy buen tema, ya que es muy común en mí tener sueños muy, muy raros. Pero algunos de los sueños, un sueño vívido una vez que tuve, ya tiene muchos años esto. Estaba yo pues dormido, ¿verdad? Con los ojos cerrados y todo. Y de repente, pues ya estando en el sueño, yo veía que estaba volando entre el cielo. Y, y mientras estaba ahí sentía, pero se sentía así muy, muy real. Se sentía la sensación del viento en todo el cuerpo. No sé si alguna vez han ido en carretera, ya sea en auto o lo que sea, o en moto, y han sentido el viento cómo les corre por todo el cuerpo. Esa sensación de frescura y el viento al rozar el cabello, al rozar la piel. También en los oídos, cómo se entaponan por tanto viento. E igual la sensación de ir a altas velocidades. Así se sentía el sueño muy muy reales. Y pues estaba yo entre las nubes. Había muchas nubes abajo. Yo estaba por encima de las nubes. Y el cielo estaba así como de color azul, normal. Entonces recuerdo que iba por ahí y de repente enfrente de mí apareció un grifo. No sé si han visto la imagen del grifo. Es una especie de animal místico. Es entre una combinación entre águila, león y, y patas así como de águila. La cabeza de águila, el cuerpo de león y alas. Ese es el grifo. Entonces yo estaba volando y el grifo de repente bajó del cielo, más arriba de donde yo alcanzaba a ver. Bajó del cielo y empezó a volar enfrente de mí. Y mientras volaba enfrente de mí, hizo su típico sonido este que hacen las águilas, como de grito. Y entonces yo volteaba a verlo y me le quedaba viendo así de qué hace, ¿no? Este animal aquí. Y el grifo volteaba a verme mientras volaba, así volteaba de reojo, hacía la cabeza hacia atrás. Entonces no sabía qué me quería decir. Y no sé por qué, pero me dio por lanzarle bolas de fuego, bien random, ¿no? Yo de repente así con la mano le lanzaba bolas de fuego, tal cual. Y el grifo nomás volaba así como en tipo acción evasiva. Así como los aviones, ¿han visto que de repente empiezan a moverse de un lado a otro? Los aviones de estos de guerra, que se mueven de un lado a otro y tratan como de dar muchas vueltas para desviar los proyectiles y eso. Algo así, mientras yo lanzaba las bolas de fuego, el grifo empezó a hacer esos movimientos. Y las bolas de fuego que yo lanzaba, ah, a casi ninguna le di porque se movía mucho. Entonces estas bolas normal se proyectaban como si fueran pues balas, ¿no? Y en cierto momento, después de alcanzar alguna distancia, explotaban en fuego. No sé, aquí como en los sueños ya ven que los espacios son muy relativos en cuanto a distancias, a métricas, son muy relativos, entonces no podría dar una cifra exacta, ¿no? Pero digamos que tal vez unos 50 metros, teniendo en cuenta la velocidad a la que yo iba. Entonces, estas bolas explotaban en fuego y en una de esas
el grifo me dio la vuelta y se puso detrás de mí. Y iba volando detrás de mí. Entonces yo hice lo mismo, me di la vuelta y me puse detrás de él. En eso, mientras daba la vuelta, le lancé una bola de fuego y él se descuidó. Entonces cuando lancé la bola de fuego le di en la espalda y la bola de fuego explotó. En eso el grifo nomás se vio que como que cerró los ojos, así como cuando algo te duele y cierras los ojos que presionas. Algo así hizo el grifo. Y en ese momento vi que el grifo empezó a caer en picada, así dando vueltas como los aviones. Y pues yo me quedé así, ¿no? ¿Qué hice? ¿Por qué le hice eso al grifo si no me estaba haciendo nada? Solamente salió ya después de haber hecho eso, ¿no? Ya como que el recargo de conciencia. Entonces, mientras el grifo iba cayendo, iba haciendo dando volteretas en el aire. Y pues una parte de sus plumas de las alas estaban carbonizadas por esta bola de fuego y se veía como soltaba humo al momento de caer. Ya en una de esas recuerdo que cerré los ojos y los volví a abrir. Y ahí fue algo muy muy extraño. Cuando hice eso, me acuerdo que yo seguía volando en el aire, ¿no? Seguía flotando. Pero cuando parpadeé, aparecí en mi habitación, aquí donde yo duermo, ¿verdad? Pero de una manera muy extraña, no la típica esta de que uno está dormido y se vea en tercera persona a sí mismo, sino que yo era como que muy diminuto dentro de mi cuarto. Sí me veía a mí mismo, pero la diferencia es esta, el tamaño que yo tenía en ese sueño o proyección astral, si se le podría decir. Entonces yo medía, digamos que, no sé, tal vez ha de haber medido con unos 10 centímetros de alto. Yo soy una persona que mide entre unos 50, perdón, unos 79 por ahí. Entonces la diferencia pues sí es muchísima, ¿verdad? 10 centímetros. Y recuerdo que estaba aquí volando en el cuarto y volteaba hacia todos lados, ¿no? Y decía, ¿qué hago aquí? De repente me vi como que enfrascado en este lugar por las paredes. Y volteé a verme a mí, a mi yo físico que estaba aquí acostado en la cama. Y volteó a verme y pues él estaba grandote, ¿no? Les digo, las diferencias de tamaños. Entonces en eso me acerco a mí y recuerdo que sentía yo como si fuera una distancia muy muy larga. No sé, digamos que yo empecé a volar, me acerqué a mí por los pies y empecé a volar por encima de mi cuerpo hasta llegar a mi rostro. Y lo sentí como si hubieran sido, no sé, unos 100, 200, 500 metros, algo así de distancia. Me imagino que por el suceso de estas distinciones de tamaños, ese fue uno. Fuera de esos, también he tenido algunos otros donde también veo algunos personajes extraños que de repente, pues sí, se queda uno pensando, ¿verdad? Porque son personajes que nunca he visto, ni siquiera en caricaturas o videojuegos o algo. Son personajes muy, muy aleatorios. Y también en situaciones extrañas, ¿no? Donde sucede algo. Pero bueno, ese fue un sueño. A ver, ¿qué nos puede contar Maya? Pero a ver, ¿tú cómo te sientes al respecto cuando acabas de tener ese tipo de sueños? Es como que te entra la duda de qué está pasando, o qué te tratan de decir, o cuál es tu reacción cuando tienes este tipo de sueños. Ese, como acostumbro tener estos sueños ya desde hace varios años, ya es como, ya estoy como que más normalizado en ese aspecto, pero lo que sí me deja duda a veces es qué significará tal cosa, ¿no? Porque luego sueño cositas muy detalladas y extrañas. Y sí me quedo como con esa duda, ¿no? ¿Qué significará? Pero me pongo a investigar por ahí. Hay libros, pueden buscarlos, hay PDFs en internet, libros de significados de los sueños. Estos significados de los sueños sabemos que en psicología pues se maneja todo desde la parte subconsciente y el inconsciente, lo que va recibiendo, la información, las experiencias, las imágenes, también la relación en la que vemos, por ejemplo, por decir, a mí me gusta el bosque, ¿verdad? Para mí estar en un bosque representa una sensación agradable.
Entonces yo al ver un bosque lo relaciono con algo agradable o por lo menos algo familiar. Ya depende de los otros detalles del escenario, ¿verdad? Si hay neblina, si hay lluvia, si está soleado, si hay pajaritos cantando o qué es lo que hay ahí. Entonces todo esto tiene un simbolismo. Igual estos libros están ahí, los pueden buscar. Pueden buscarlos como ah, los PDFs se llaman El significado de los sueños o mundo onírico. Es mundo onírico que es el mundo de los sueños. Y pues bueno, ya está ahí como que más normalizado en eso. Pero sí, a veces me queda esa curiosidad de qué significará aquello o esto. Pero bueno, Sí, es muy interesante todo esto, fíjate. Yo recuerdo uno que tuve ya hace algún tiempo que sí también fue un poco, pues raro, se podría decir. Pues te cuento, yo estaba, yo estaba como en un lugar muy, no sé, como si fuera en otra época, una época muy antigua, pero estaba con unas personas que, pues desconocidas completamente. Y había muchos, como ejército, eran soldados así todos vestidos de militares y así, como que si estuviéramos en una guerra o algo parecido. Y yo andaba con ellos, pero no sé qué pasó, o sea, no lo recuerdo exactamente todavía como lo que pasó en ese lapso de tiempo, pero recuerdo que íbamos caminando y yo iba con estas personas, con unas personas, o sea, vestidos de civiles y otros que eran los militares y yo iba como herida y había muchos que iban así como todos heridos y los militares nos iban como cargando, apoyando, ¿no? Algo así. Y ya llegamos a un lugar, era como si fuera dentro ¿qué te puedo decir? Era, sí, una casa así muy grande, como si fuera un refugio, algo así. Y llegamos ahí, estábamos todos sentados como descansando y en eso yo empecé a sentirme mal, pero o sea, todos estábamos así, este, sentados alrededor era como una fogata y en eso yo me empecé a sentir mal, empezó a doler la cabeza y como que sentía la vista así nublada y como que se movía todo. Era la sensación de que me quería desmayar. Y yo escuchaba así a lo lejos que estaban platicando las personas que estaban ahí a un lado de mí y estaban platicando, pero así entre más escuchaba la voz como muy lejana, así como si estuviera alejándose. Y en eso yo pierdo como que digo, el conocimiento y me caí, me desvanecí y estando ya en el piso, yo solo escuchaba así como a lo lejos que me gritaban, estás bien, ¿qué te pasa? Y gritaban mi nombre y como que me querían reanimar y yo los escuchaba así como muy lejos y con la vista así borrosa, pero veía que todos estaban alrededor de mí y me decían, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y ya en eso como que se fue, o sea, dejé de verlos y todo como si me hubiera desmayado, algo así. Pero cuando pasó eso, yo desperté, o sea, desperté aquí, o sea, en el tiempo real estaba yo en mi cama y desperté así como de que, o sea, y fue muy raro y dije, o sea, fue extraño la verdad. Y ya dije, "Oh, o sea, fue un sueño, ¿no?" Y entonces me quedé pensando en eso, porque si era como o sea, me quedé pensando de que estando allá y de repente es como que si hubiera dejado, no sé si se podría decir como de existir en el sueño y desperté acá, ¿no? Pero en eso me volví a quedar dormida y justamente desperté, no sé cómo explicarlo, no sé si me entienda, pero desperté allá en el mismo sueño, o sea, ahí donde me había quedado yo desmayada, ahí mismo volví a despertar y vi que todos así me estaban agarrando y todo y me dijeron que me había pasado, que si estaba bien y ya yo le dije que qué estaba pasando y ellos me dijeron, no, pues te desmayaste y qué pasó y no sé qué, pero pues la verdad que sí fue muy raro porque es como que si estuviera al mismo tiempo en el sueño y a la vez acá, no sé, a lo mejor tendrá alguna explicación científica, no lo sé, pero para mí fue muy raro y no sé si a alguien alguna vez le haya pasado
¿Cómo ves? Eso que menciona es un punto muy interesante sobre ese tipo de sueños. También me ha pasado en donde estás soñando y pues en el sueño estás en alguna situación, ¿no? Y de repente en ese sueño sucede algo que te hace perder el conocimiento dentro de ese sueño. Y justo en ese momento despiertas en la vida real. Y cuando despiertas, de repente te da por volverte a dormir en ese momento. De esas veces que nomás despiertas para abrir los ojos y te vuelves a quedar dormido. Y cuando cierras los ojos y regresas al mismo sueño, volviendo al mismo punto de donde partiste, que fue en donde despertaste. Como esta película famosa que se llama Alicia en el País de las Maravillas, la versión donde salen las personas, los humanos ya reales. Entonces, no sé si han visto esa parte donde Alicia está en el país del mundo de las maravillas ahí, ¿no? Con el conejo blanco haciendo sabe qué tanto. Y de repente algo sucede que cae inconsciente y al momento de caer inconsciente abre los ojos en la vida real. Porque de alguna manera ella estaba dormida en la vida real, algo así. Entonces cuando abre los ojos en la vida real, vuelve a esta realidad, ¿no? Y se queda así, ¿qué pasó? Pero todo lo que he vivido, ¿qué fue eso? Y se aloca, ¿no? En esa escena, se aloca y hace sabe qué tanto que se golpea la cabeza y queda inconsciente otra vez en la vida real. Y cuando queda inconsciente vuelve a despertar en aquella, digamos, aquel sueño, en aquella realidad. Entonces vuelve a despertar en aquella realidad y se queda en ese punto y todos sus amigos, ese conejo blanco, y esos les dicen, ¿qué fue lo que te pasó? De repente te desmayaste, ¿estás bien? Entonces es un punto muy interesante, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado esas escenas en los sueños, es como si despertaras en otra realidad, como si cambiaras de realidad. Una de las teorías de los sueños es que los sueños no solo es ciencia, ¿verdad? Este aspecto psicológico, también hay otro estudio que se llama parapsicología. Y ahí se teoriza la posibilidad, ¿verdad?, de las realidades alternas, de las experiencias extracorpóreas, los fenómenos de la mente. Una de las teorías es que una forma de cambiar de realidad, de alterar el tiempo y todo esto es a través de la mente. Entonces, para cambiar de realidad, según esto, una de las teorías es que el que cambia de realidad es la conciencia, porque tu conciencia es la parte tuya que está pues consciente, como dice la palabra, ¿verdad? Ya el cuerpo solamente vendría siendo, veámoslo como un vehículo donde maneja la conciencia. La conciencia sería esta esencia nuestra que nos hace pensar, nos hace todo eso. Y pues el cuerpo sería solo este vehículo que nos mantiene en este mundo físico, por decirle. Entonces la manera de viajar en el tiempo, de viajar a otra realidad, de cambiar de dimensiones a través de la conciencia, porque también por ahí otra teoría, esta es científica, no es teoría, ya es ley comprobada, de que dos cuerpos no pueden albergar en la misma materia. O sea, dos cuerpos no pueden estar al mismo tiempo en el mismo espacio. Por lo tanto, ahí se rompería eso de poder cambiar de realidad o de dimensión o algo por el estilo en cuerpo físico, en cuerpo propio. Aunque con tanta infinidad que hay de cosas en el universo y muchas cosas que todavía no sabemos, ¿verdad? Que todavía no se descubren y todo eso. Yo me imagino que debe existir la posibilidad de que también se pueda en cuerpo físico, ¿verdad? Recordemos que esto de las leyes y la ciencia se basan en conceptos de la época y pues a través del tiempo se van actualizando y van renovando las ideas y cambiando los conceptos y descubriendo más cosas. Entonces, la realidad de ayer no es la misma realidad de hoy, en base al conocimiento que tenemos del momento. Ese es un punto muy importante de todo esto. Y bueno, el tema era los sueños, ¿verdad? Esa sensación de despertar, como de cambiar de realidad, sí está muy intensa, porque de repente uno se queda todo desorientado de dónde estoy, qué está pasando. Me ha pasado en algunos sueños donde pues estoy en alguna situación. Por ejemplo, una vez estaba en un centro. Recuerdo que en el centro yo iba corriendo. No sé por qué, pero en el centro yo estaba saltando a una mujer. Es un sueño, recordemos, esto no es real. Y bueno, sí, pero no. Entonces, en el sueño yo estaba haciendo esto
en lo que salió un policía de la nada y me disparó. Cuando me disparó en el sueño, pues recuerdo, esa sensación fue muy, muy intensa, la sentí muy real. Recuerdo la bala, la sentí como me penetraba el pecho, cómo me atravesaba y cómo empezaba a brotar sangre de mi pecho. Y también esta sensación caliente de la bala dentro de mi cuerpo y cómo me separaba los órganos, ¿no? Una sensación muy, muy, muy real. Y pues ahí cuando me disparó, yo caí al suelo y quedé inconsciente. Y justo en ese momento que quedé inconsciente, desperté aquí y volteé a mi lado y pues nada, todo tranquilo, ¿no? Entonces me volví a dormir y recuerdo que cuando volví a dormir, volví al sueño y desperté. Estaba tirado en el piso, ahí pues ensangrentado de este balazo que me dieron. Entonces recuerdo haber volteado hacia los lados, ¿no? Veía a las personas que están ahí en el centro, los transeúntes, que todos están así viendo el chisme, ¿no? A ver qué había pasado. Y pues en eso recuerdo el policía que estaba gritando, me decía arriba las manos. No, bueno, no me decía eso, ¿verdad? No recuerdo exactamente qué me decía, pero digamos que me decía arriba las manos. En resumen, me estaba deteniendo. Entonces, eso fue lo último que recuerdo de ese sueño. Ya después recuerdo que cerré los ojos y ya no volví a despertar dentro de ese sueño. Y ahora se vi todo negro y desperté otra vez acá, en esta realidad. Pero bueno, ese ha sido uno de los sueños como que más sencillos. Por ahí también hay algunos otros más así como extraños. A ver qué nos dice Maya. Sí, pero pues qué extraño, fíjate, pero yo supongo que hay muchas personas que les pasa este tipo de cosas o que han soñado por lo menos alguna vez en su vida y que tal vez hasta el momento todavía no tenga como una explicación más lógica porque sí de repente te quedas pensando de que, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué fue todo esto, no? También recuerdo una ocasión que pues fue algo más así, más, pues un sueño más sencillo se podría, no sé cómo podría decirlo, pero siento yo que fue algo que estuve como que se guardó en el subconsciente. Bueno, porque yo en esta ocasión yo estaba buscando desde hace días un objeto que se me perdió en mi propia casa. Entonces yo ya tenía días que lo estaba buscando, días, y no lo encontraba. Y yo pues de plano dije, lo di de por perdido, dije no sé dónde lo dejaría y pues se me perdió, ¿no? Y entonces de esos días ya que yo ya pues ya lo había dado por perdido, soñé, soñé que había encontrado este objeto. Y yo andaba, o sea, en el sueño yo estaba en mi casa, no recuerdo bien qué andaba haciendo, pero vi este objeto en este lugar y dije, ay, aquí está, o sea, tanto tiempo que lo anduve buscando y no lo encontraba, ¿no? Y ya, así pasó. Al día siguiente yo que me desperté todo, recordé pues el sueño y dije, me quedé pensando y dije, ¿será que sí está en ese lugar en el que soñé que estaba este objeto? Y pues me puse a buscarlo y sí, o sea, ahí estaba, yo lo había soñado, ahí estaba justamente y estaba en la misma posición y todo y dije, no manches, o sea, ¿qué pasó aquí? O sea, no sé, yo creo que es bueno, no sé cómo lo puedas decir tú o cómo lo puedas llamar a este tipo de sueños, a lo mejor, se quedó como en el subconsciente de dónde lo había guardado, pero pues realmente no lo recordaba y ya pues en el sueño lo recordé, no sé. Ese que nos mencionas, por ejemplo, dices que no recordabas dónde lo habías guardado. Entonces, ahí donde tú lo encontraste, ya aquí afuera, ¿no recuerdas si habías pasado por ese lugar después de que se te había perdido? ¿O en esos momentos? Por decir, para relacionar de que si hubiera estado en tu subconsciente o otra cosa. Pues yo recuerdo haber buscado ahí antes y no haberlo visto, a menos que pues realmente estaba ahí y no busqué bien, no sé si habrá sido así. Podría ser.
Existe un efecto psicológico donde causa eso, de que no vemos las cosas claras, estamos distraídos o algo, y de repente en los sueños o en recuerdos podemos recuperar esa información porque también hay una práctica que se llama, es la hipnosis. En la hipnosis también existe algo llamado regresiones. En las regresiones se hace un trance a la persona para que entre a sus recuerdos, a sus memorias, y a través de eso vea qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Qué recuerdos son los que están bloqueados o cositas que olvidaron o cositas así. Pero sobre esto, un dato así muy, muy curioso, importante, interesante, sobre los objetos perdidos en relación a todo esto. En la época, en la Segunda Guerra Mundial, el ejército, no recuerdo qué ejército era, si era el ruso o el inglés, creo que era el ruso, porque ellos en la época de la Guerra Fría fueron los que hicieron mucha investigación al respecto con fenómenos psíquicos. Y eso es de fuentes oficiales, eso es información oficial, la pueden buscar en internet. Los rusos eran los que pusieron como que eso en auge en la época de la Guerra Fría, incluso anteriormente. La investigación sobre los fenómenos psíquicos. Entonces algo que hacían durante la Segunda Guerra Mundial llevaban a un psíquico al campo de batalla. Digamos, estaban todos los militares, ¿no? Ya ven que pues tienen una base, hacen una base, no sé, a unos 3 4 kilómetros lejos del área de combate para mantener como que el resguardo ahí. Entonces la base está en el área de combate, perdón, de resguardo. Ahí se mantiene como que toda la tropa en espera y ya mandan posteriormente al punto donde tenga que ser a los soldados para el combate. Entonces algo que hacían eran que llevaban a los psíquicos a esa parte del área de resguardo, a las bases. Llevaban al psíquico y pues como no veían, a veces no veían a sus enemigos, que eran en este caso los nazis, como no los veía porque tenían camuflajes o estaban muy bien ocultos o cositas así, ya sea también con aviones, no los podían identificar. También por otro detalle por ahí que hacían los nazis este es muy famoso, muy conocido, los nazis en la Segunda Guerra Mundial usaban inflables, digamos, usaban un vehículo inflable, un tanque inflable, soldados inflables, cositas así. Y esos los ponían en campos de batalla, los ponían así como tipo resguardando bases. Los usaban para resguardar bases aéreas y bases militares. Estos inflables de soldados y de militares y vehículos blindados y todo eso. Era una táctica de guerra que ellos usaban porque al hacer esto, digamos, el enemigo, pues que eran en este caso los rusos, ellos los veían a, no sé, 500 metros con binoculares y pues en esa época imagínense ver a alguien a 500 metros con binoculares de esa época donde solamente era los lentes estos de vidrio, no había tanta tecnología como ahora. Entonces para ver a alguien a esa distancia seguramente fácilmente se podían confundir. Entonces ellos al ver los inflables veían que las bases estaban protegidas, que había soldados, que habían vehículos, incluso en los campos de batalla ponían esto. Veían que pues estaba todo lleno del ejército enemigo y eso hacía que el ejército ruso pues mantuviera distancia para prepararse, para ver qué táctica usaban o para ver si rodeaban el camino. Por ahí era todo un tipo de estrategia. Entonces muchas veces se confundían y de hecho hay casos, registros en donde varias veces bombardearon o atacaron a estos inflables el ejército ruso pensando que eran reales, pero solamente era como un plan de guerra para los nazis. Entonces algo que hacían el ejército ruso era que llevaban así psíquicos a las bases. Al llevar los psíquicos a las bases, a ellos les preguntaban, les daban un mapa del campo de batalla. Digamos, les daban el mapa así con cuadrantes y todo. No sé si han visto alguna vez estos mapas. En cualquier lado los pueden encontrar, los mapas son comunes. Pero hay unos mapas pues vienen los cuadrantes, las ubicaciones, más o menos, las direcciones. Entonces al psíquico le daban el mapa y le preguntaban, ¿puedes decirnos dónde está el enemigo? ¿O nos puedes señalar cuáles son los puntos donde están los enemigos? Y ya pues el psíquico usaba sus métodos, ¿no? Se ponía en trance o incluso por ahí
se dice que también usaron otros artefactos dentro de la parapsicología que se conocen como el péndulo, las varillas de Sauri. El péndulo es muy famoso, solamente es como un cuarzo, un cristal unido a un hilo, una cuerda. El péndulo queda flotando y es como que se agarra el cordón con la mano. Cuando agarras el cordón con la mano, pues el péndulo se empieza a mover. Las varillas de Sauri son estas famosas con las que buscan agua en los ranchos o así. Entonces usaban también esos artefactos y pues ya el psíquico se ponía en trance, ¿no? Meditaba, pensaba y observaba el mapa, lo sentía, se fijaba en todo eso, ¿no? La sensación que era lo que recibía a través de su mente. Y pues el psíquico, muy seguro de sí mismo, le decía, hay enemigos en coordenada 3, 5, 8, latitud 24, no sé, por decir. Le daba todas las coordenadas y la ubicación en el mapa señalándolo. Y entonces ahí los soldados pues decían que iban a revisar esos puntos, ya sea que enviaran soldados por tierra o aéreo, apoyo aéreo, ahí los aviones que fueran a revisar. Entonces, pues iban, ¿no? Enviaban a sus tropas a revisar esos puntos que el psíquico le decía. Y sí, efectivamente, ahí estaban esos puntos enemigos donde habían soldados reales. Porque se confundían mucho con los inflables estos. Entonces usaban ahí los psíquicos en la guerra. Y pues en relación a lo que comentabas del sueño, estas visiones, estos sueños en donde nos dan la ubicación de cosas. Igual tú lo comentabas con el aspecto psicológico, ¿no? De la subconsciente. Y sí, ese es un punto, ¿verdad? Otro punto, otra sería el aspecto psíquico, en donde tú recibes una información y pues tienes una visión, un sueño. Porque también aparte de eso, están los sueños donde vemos cosas, eventos a futuro. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado que ha soñado, no sé, que van a ir a la tienda y que sale un perro y les muerde la pata, ¿no? Y salen corriendo. Y en el transcurso del día o de los días pasa exactamente como lo soñaron, o de alguna manera similar. Igual este hecho del perro solo es un ejemplo, ¿verdad? Porque es algo muy posible que suceda a cualquiera de nosotros. Y esto lo comento porque no solamente, porque podríamos decir, ¿verdad? Que pues es un hecho común que en algún momento podría suceder, es normal que lo sueñe. Pero aquí el detalle viene cuando están estos sueños en donde eso que sueñas no es tan común. Y son cositas, detallitos más delicados, ¿verdad? Que pues uno ya podría hacerse a la idea de que eso no va a suceder. Pero termina pasando tarde o temprano, ya sea igual o similar a lo que vimos en el sueño. También existe los sueños donde vemos eventos del pasado y nos damos cuenta que son reales porque si investigamos sobre ese evento, ya sea que lo investiguemos en datos de internet o de terceras personas cercanas al evento y que nos cuente, concordando con la información, nos damos cuenta que es real, que eso sí sucedió. O igual en tiempo presente. Digamos, nosotros estamos soñando aquí, tranquilos en sus casas, acostados, vemos, no sé, que le dispararon a alguien en cierta parte de la ciudad. Despertamos y vemos las noticias y sí, sucedió eso, le dispararon a alguien justo por esas horas en las que soñamos eso. Y pues son sueños así muy, muy específicos, ¿verdad? Y muy especiales. Es que sí suceden, no sé si a todos nos ha sucedido alguna vez, pero sí que nos sucede a varios. Y bueno, ese es por ahí. ¿Qué más nos puedes comentar, Maya? Pues sí, como dices, puede también que tenga alguna explicación psicológica, como ya lo mencionaste, o hasta mística también, ¿por qué no? Eh, También recuerdo otro de los sueños, como en esos que te dicen cosas, ¿no? O te dan mensajes a través de los sueños. Y yo en esta vez en esta ocasión, también me pasó que me dieron un mensaje a través del sueño. Y tú dices, o sea, no puede ser posible que lo que te estén diciendo en el sueño se cumpla o que sea verdad. A veces dices, es solo un sueño y ya, ¿no? Y,
recuerdo que, bueno, yo sí, la verdad que era una situación en la que mi padre estaba enfermo y ya había ido varias veces al doctor y le decían pues que no tenía nada, que todo estaba bien y muchas cosas. El chiste es que no le encontraba nada y mi padre pues no mejoraba. Y entonces yo esa noche recuerdo que yo platiqué con Dios y yo le pedí que por favor me dijera pues qué podía hacer con mi papá, cómo le podía ayudar, porque estaba muy preocupada. Y, y pues esa noche soñé yo que una persona se acercó a mí y esta persona era un hombre ya mayor y traía como una túnica blanca y recuerdo que yo estaba en una tienda, estaba pequeña la tienda y yo estaba comprando algo, no recuerdo qué era y en eso este señor entra y se acerca a mí así de la nada, o sea, nomás se acerca y me dice, tu papá tiene esto, tiene el otro. Eh, y me dijo, y tienen que llevarlo con una persona que, se podría decir curandera, pues de esas que adivinan, ¿no? Porque si no lo llevan, pues tu papá se puede morir. Y ya yo dije, o sea, nada más me dijo eso y esta persona se marchó. Y sí fue así como bien, como el mensaje bien directo, ¿no? Porque yo lo había pedido de que me dijeran qué podía hacer. Y ya, pero como fue así un sueño, dije, ah, pues no sé, a lo mejor es tanta mis ganas de que yo quiera que mi papá esté bien, que pues hasta lo soñé, ¿no? A veces sueñas cosas y también como de que, ay, pues voy a creerle o no le voy a creer. O sea, es un sueño y ya. Entonces así pasó y yo la verdad no le hice caso, se lo platiqué, recuerdo, solo a mi mamá. Y pasaron los días y mi papá todavía seguía enfermo. Y entonces una de mis familiares pues optó la opción de llevarlo con una persona que curaba, ¿no? Y lo llevaron. Y justamente lo que le dijeron ahí en esa consulta con este curandero, o sea, todo lo que le dijeron era justamente lo que a mí me dijo esta persona en el sueño que tenía, o sea, todo exactamente igual. Entonces, pues yo me quedé así de, o sea, sí, no sé si qué fue, pero sí fue muy extraño. Yo en el momento de que lo había soñado, yo no le tomé importancia porque dije, pues a lo mejor, pues no sé, ¿no? Y mi mamá me recordó, me dijo, ¿te acuerdas que me dijiste, me platicaste del sueño? Y yo, pues sí, o sea, sí fue como, pues no sé, como algo impactante, ¿no? De que justamente lo que te habían dicho en el sueño, lo que tenía y lo que deberían de hacer, es lo que realmente le dijeron aquí en la vida real, lo que era, pues lo que tenía. Y pues, gracias a Dios, mi papá se recuperó. Pero pues no sé qué sea o qué es lo que, o tú cómo ves. Ese, ese es un muy buen tema también sobre los chamanes, los curanderos y todas estas personas que socialmente las consideramos como charlatanes o ficticias o simples temas de creencias. Y lo menciono porque hay mucha información sobre esto. Hay un científico muy famoso que desapareció. No sé si lo han escuchado alguna vez, se llama Jacobo Gringer. Este científico tiene muchos estudios y, ¿cómo se llama? Publicaciones y demás cosas de ciencia. Igual es muy reconocido entre los científicos. Pues este científico estaba estudiando este tema, investigando este tema de los chamanes, los curanderos y este tipo de medicina. Entonces, supuestamente, de datos oficiales, descubrió y en su investigación descubrió muchas cosas importantes al respecto, confirmando de que los curanderos, los chamanes y ese tipo de medicina funcionaba, era muy efectiva. Y pues con el tiempo desapareció y nunca más se supo de él. Por ahí hay una teoría de que lo desapareció el gobierno
y pues muchísimas cosas más, ya que su muerte oficial difundida es muy, muy misteriosa, muy extraña. De esos casos en donde alguien descubre algo, hace algo extraordinario por la humanidad y de repente desaparece. Son casos muy comunes que suceden en varias partes y en varios temas, ¿verdad? No solamente en esto. Y creo que ese todos lo sabemos, pero bueno, también otro dato importante, había una curandera muy famosa llamada María Sabina, era de aquí de México. María Sabina se dice que tenía la capacidad de materializar órganos en sus manos de la nada y también hacer cirugías astrales. Y era muy famosa esa, también la pueden investigar. Con ella acudían personas de élite, políticos, gobernantes, artistas, músicos, personas del medio importantes que pues tenían alguna enfermedad o algo y que estaban, pues no encontraban la cura. Entonces acudieron con ella y resulta que ella sí les funcionó. Los curó y pues se aliviaron. Ella murió de viejita, ya de la edad. Y pues también fue una de las grandes. Entonces, esto de los curanderos, chamanes, claro que es real, hay fuentes ahí, hay datos, hay registros. Solo es como que esta perspectiva social, ¿no? A la que nos han impuesto de decir, es magia, es brujería, esas cosas no existen. A causa de la televisión y los medios que nos manejan esta información. Aunque ya en estos tiempos ya como que se va liberando esa parte de abriendo la mente, ¿no? Inconsciencia en la sociedad. Pero bueno, es todo un proceso que seguramente tardará mucho para desarrollarse. Lo bueno es que ahí va. Pero volviendo al tema de los sueños, yo también tuve un sueño por ahí. Este es un sueño también muy personal. Respecto a mi padre, fíjense que pues una vez soñé con él. Hace como 3 años, durante la pandemia de COVID, tuve un sueño con él. Fue un sueño aleatorio, ¿verdad? Yo pues estaba en esa época pues normal, ¿verdad? Estudiando todo en mi día natural. Entonces no era como que yo tenía por qué soñar eso. Entonces estaba soñando y me veía yo a mí mismo, ¿verdad? Que estaba en un hospital. Y recuerdo que estaba en una habitación de hospital así grande como de estas de seguro social. Y estaba la habitación vacía. Al parecer era un piso de arriba, no sé qué piso habrá sido, si el quinto, el cuarto, el tercero, pero sí se veía que estaba alto porque había ventanas y en las ventanas pues daba hacia afuera, entonces se veía. Y recuerdo que caminaba, se estaba todo oscuro, así como que un ambiente de melancolía, de tristeza. Entonces yo me iba acercando cada vez más a la ventana y como había una cortina de estas de hospitales que usan como paredes para separar a los internos, a los pacientes. Entonces yo me iba acercando y del otro lado de la cortina ahí estaba mi padre en una camilla acostado. Estaba conectado con aparatos en el cuerpo, este electrocardiograma y el oxímetro y el baurómetro, equipo médico que usan para mantener, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero estos equipos médicos que usan para revisar los signos vitales. Entonces estaba conectado a estas máquinas y se estaba acostado, tapado con una de las sábanas. Entonces me acerco y le pregunto, hola, ¿qué haces aquí, no? Y se acerca a mí y ya me da un mensaje así muy, muy intenso que mantendré oculto, ¿verdad? Pero bueno, me da un mensaje así muy intenso de la vida, así reflexivo, de sigue adelante, tú puedes, cumple tus sueños, tus metas y cositas así, ¿no? Entonces ya recuerdo que le decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me dices esto? Y me dice, ya me tengo que ir, ya es mi momento y próximamente me estaré yendo. Entonces tú te vas a quedar aquí todavía, te queda mucho tiempo y tienes que aprovecharlo y disfrutarlo. Y ya me da un mensaje así de consuelo y muy reflexivo, inspirador, ¿verdad? Entonces recuerdo que yo lo veía así tristemente y en eso me decía, y me tengo que ir, hijo, adiós.
Y en ese momento, las máquinas estas a las que estaba conectado empieza a sonar el ti, este sonido de los electrocardiogramas. Ya ven que es la máquina que capta los latidos del corazón, esta que vemos en los hospitales, que está el tit, tit, y muestra la onda del corazón. Y cuando se para el corazón, pues queda una línea que suena ti. Entonces, en ese momento, la máquina, después de que se despidió, la máquina sonó ese pitido de, pues, del corazón que se paró. Entonces recuerdo que lo vi, le agarraba la mano y pues yo lloraba, ¿no? De tristeza y decía que... Y ya desperté del sueño así bien, así melancólico, ¿no? Y recuerdo que en ese tiempo pues revisó WhatsApp y todo, le mandó un mensaje, ¿no? Le pregunto cómo estás y así. Ya me dice que todo bien, que no pasa nada. Y ya tiempo después, a los meses, aproximadamente entre 4 y 6 meses, él fallece, sospechoso COVID, fallece a causa de infección en el pulmón que no se le pudo controlar. La temperatura lo tumbó. Entonces él fallece en el hospital. Y pues ya estando dentro de ese lugar del hospital, ya acá en físico, cuando fui a verlo, recuerdo que al ver al hospital cuando llegué, yo vi por fuera, ¿no? Vi por fuera el hospital, la fachada. Entonces veía el edificio, cómo estaba la estructura, las ventanas, los colores. Y, y ya estando ahí me doy cuenta que ese hospital era el mismo hospital que yo vi en el sueño. Y pues sí fue así como que una conexión muy extraña, ¿no? Del sueño. También recuerdo que cuando entré al hospital, porque ese hospital nunca había ido, no había entrado. Entonces cuando entré, recuerdo que por dentro igual también el acomodo, el adorno de las cosas era exactamente como en el del sueño. Y pues yo nunca había asistido a este hospital. Y pues fue así un sueño muy curioso, ¿no? De eventos futuros. Igual y no estuve en ese lugar al momento de que él falleció, no estuve en la habitación, ¿verdad? Porque ustedes saben, en la pandemia del COVID muchos fallecieron lamentablemente. Sacudió a todo el mundo y pues muchísimas familias quedaron de esta manera. Entonces, eso, pues ustedes saben, no nos dejaban pasar a los hospitales por seguridad, igual que nos podíamos infectar y esas cosas. Y pues permanecíamos afuera. Entonces, igual en el sueño les digo, yo estuve dentro del hospital, estuve en el cuarto, en la habitación donde él estaba, se despidió de mí y todo, pero aquí en la vida real pues no sucedió así. No pude entrar a la habitación, no pude verlo por última vez, ya que también igual por la pandemia no dejaban ver a los cuerpos de los fallecidos, los entregaban en una bolsa directamente a la funeraria y la funeraria se encargaba de enterrarlos. Y en ningún momento podíamos verlos para nada. Entonces la última vez que los veíamos era antes de entrar al hospital, ¿no? Fue una pandemia que pues muy fuerte. Entonces, les digo, fue un evento futuro. No pasó igual en el sueño exactamente, ¿verdad? Pero pasó similar. Y también los hechos en apariencia del hospital, la fachada que yo vi en el sueño, el lugar como era. Y al momento de estar acá en la realidad, ¿no? Al ver yo todo esto, ver cómo era y sí, todo coincidía. Igual por ahí una teoría es que la conciencia es es una parte de la mente que viaja a través del espacio y del tiempo. No tiene cuerpo como tal, digamos, no está anclado a materia física, sino a materia energética. La energía sabemos que está en todo lo que nos rodea, en todo aquello que podemos ver o no ver. Entonces no tiene límite, ¿verdad? Y pues una teoría por ahí es que es muy probable que yo haya estado, que haya sido tal vez un espacio-tiempo en alguna dimensión donde se nos dio la oportunidad de despedirnos, de tener ese momento de últimas palabras, ya que éramos muy cercanos.
Y pues acá como en físico no se pudo, no sé quién sea que esté ahí arriba o lo que sea que esté sucediendo, ¿verdad? Acá en, en la infinidad del universo, pues sí tuvimos la oportunidad. Y pues fue un sueño así muy, muy potente. Eso sucedió, no recuerdo exactamente el año, 2021. Eso yo lo soñé a principios del 2021 y él falleció en agosto. Entonces ahí fueron aproximadamente 6 meses, porque sí fue entre enero y febrero que yo lo soñé. Y pues también fue muy delicado, ¿verdad? Imagínense tener eso en la conciencia y tenerlo enfrente, saber que soñaste eso y lo que podría suceder, pero no puedes decir nada ya que pues él al no ser creyente o tener otras ideas es muy confuso para todos, ¿no? Imagino que a muchos de nosotros nos ha pasado ese tipo de sueños donde vemos eventos futuros y no podemos hacer nada al respecto más que dejarlo ser, que suceda. Y pues solamente son como visiones de lo que sucedería para estar preparados, ya sea mentalmente, emocionalmente o incluso alguna forma, si es que es posible, alterar el suceso para que suceda otra cosa. Igual aquí en el canal tenemos un video al respecto de sueños. Ahí lo pueden encontrar. Se llama El significado de los sueños. Y también hay otro por ahí que se llama Viaje astral. Cómo hacer un viaje astral, algo así, que son en relación a los sueños y ese tipo de cosas. Fíjate que qué intenso, ¿no? Y pues impotencia a la vez de que puedas ver tú algo a través de los sueños o que te lleguen mensajes tal vez de algo que va a suceder a evento futuro y que pues al final de cuentas no puedes hacer nada y más feo aún pues que sí pase realmente y que tú sepas que lo soñaste y que te había llegado ese mensaje desde mucho antes y que al final de cuentas no pudiste hacer nada. O sea, yo creo que es muy feo y porque sí he conocido a personas que han tenido como, tienen esta sensibilidad más fuerte de tener, se podría decir como visiones futuras y se dice que a la vez es muy traumático de que no puedes hacer nada, o sea, solo es como que te llega el mensaje, pero al final pues solo es como tú dices, dejarlo ser y, y se dice pues que muchos desearían no tener este don. Sí, son muy fuertes estas experiencias. Me imagino que debe ser difícil, pero yo lo veo como solo encontrar la forma para adaptarse, ¿verdad? Adaptarse y poder llevarlo consigo, porque es algo que durará para toda la vida. En estos estudios que les mencionábamos anteriormente para psicología, estas investigaciones que hacían los rusos en la época fría con psíquicos, no solo ellos, también en la CIA está Estados Unidos, han hecho estudios, investigaciones con psíquicos y toda esta información la pueden encontrar en internet desde fuentes oficiales, porque de hecho hace poco, hace algunos años, la CIA liberó algunos archivos confidenciales porque hay por ahí, ¿cómo se llama? Un acuerdo en donde después de 50 años ellos están obligados a liberar la información después de 50 años de haber sido investigado, porque la CIA es una agencia que finalmente es financiada por el público. Entonces le pertenece al público, que en ese caso serían pues los nacionales de Estados Unidos. Y pues tienen que liberar la información obligadamente. Entonces estos archivos igual los pueden encontrar en su página oficial o en internet pueden buscar. Hay uno muy famoso, un caso que se llama, lo pueden encontrar como el psíquico de la CIA. Ese lo ingresan así en Google y le sale. Ya sea que vayan desde la fuente oficial. Eso sí, como es fuente oficial, es Estados Unidos, pues va a estar la información en inglés. Pero igual pueden buscar el mismo archivo en otras páginas ya, ¿cómo se dice? Ya transcrita al idioma español. Y bueno, hay mucha información sobre eso. Entonces, volviendo al tema, los sueños son un fenómeno
en donde muchas veces la ciencia se queda corta, al igual que otros fenómenos psíquicos. Y pues existen, son reales, ahí están. Ahí está la prueba de todo esto. Igual muchos de nosotros y conocidos de ustedes seguramente también han tenido algo similar. Pero bueno, ¿nos podrías contar algún sueño que, no sé, de interés? Recuerdo que tú me habías comentado algo de un sueño donde te perseguía alguien durante la noche, ¿no? Y que algo así de que salías, empezabas a volar y que salías del planeta. ¿Cómo estuvo eso? Ah, sí, ese sueño estuvo también muy potente. Esa vez estaba, bueno, en el sueño, recuerdo que estaba en una calle así muy grande, como si fuera una avenida, pero estaba debajo de un puente, de estos puentes viales. Entonces abajo en la avenida estaba todo vacío, ya era noche, estaba oscuro. Apenas se veía con el alumbrado público y la luz de la luna. Recuerdo que a mi izquierda estaba la calle, la autopista. Y pasando la autopista, del otro lado de la banqueta había una fábrica. O era como un centro comercial, algo así. Entonces yo iba caminando y de repente veía que algo me seguía. Estaba tal vez a unos, como les mencionaba, el espacio es muy relativo en los sueños. Pero podría decir que estaba unos 10 metros tal vez de mí. Era una silueta de forma humana, en apariencia humana, ¿verdad? No sé si habrá sido un humano. Pero estaba esta silueta atrás de mí siguiéndome. Llevaba una gabardina, bueno, parecía que llevaba una gabardina porque por la noche no se veía la oscuridad, solo se veía la silueta. Parecía que llevaba una gabardina y un sombrero. Entonces recuerdo que iba siguiéndome, yo iba caminando y volteé a verlo y de repente cuando volteé a verlo, como que se detuvo esta silueta y yo me saqué de onda, ¿no? Entonces seguí caminando y di como 10 pasos y volví a voltear y esta silueta como que se volvió a parar. Y ya fue así muy medio extraño. Ya en eso me dio por correr. Empecé a correr y dije, no, aguanta. Salí corriendo y esta silueta se fue corriendo detrás de mí. Entonces en un momento sentía yo que me iba a alcanzar. Y pues yo con la desesperación, ¿verdad? De querer escapar de ese lugar. Entonces empuñé mi mano al cielo, así como tipo Superman. No sé por qué, pero solo se me ocurrió hacerlo en el sueño. Empuñé mi mano al cielo y pues empecé a volar. Empecé a volar hacia el cielo, así como tipo Superman. Y esta silueta se quedó en la tierra, se quedó abajo en el suelo. Entonces, mientras yo volaba, iba elevándome, volteaba hacia abajo y veía la ciudad como se iba haciendo cada vez más pequeña por la distancia en la que yo estaba. Y se veía bien bonito la ciudad, así, las lucecitas, el alambrado de las calles, personitas por ahí, los colores. Se veía así muy bonito. Entonces, entre más me iba elevándome, más pequeño se hacía todo esto, ¿verdad? Por la distancia. Llegó un momento en donde yo llegué, me elevé tanto que llegué a las nubes. Pasando las nubes, sentía también la sensación, la sentía muy fresca, el aire muy frío allá arriba y mucho viento, igual la sensación en los oídos de presión. Entonces me iba elevando y volteaba hacia abajo y ahora solamente veía las nubes, un montón de nubes, porque ya estaba muy arriba. Y seguí volando, seguí volando. Y salí de las nubes. Y cuando salí de las nubes, ya estaba en el espacio porque ya había pura oscuridad alrededor. Y pues se veía a la distancia, se veían las estrellas, los planetas, meteoritos, cometas y todo eso. Y volteé hacia abajo y veía la Tierra. Y veía que la Tierra estaba aquí abajo y veía sobre la Tierra como un espectro como azul, azulado, algo así, que me imagino yo que era la capa de ozono. Entonces veía ese espectro sobre la Tierra y se veía así muy bonito, así como lo plantean en las películas. Entonces, después de eso, volteaba hacia arriba, hacia acá, hacia el espacio, volteaba a ver, veía los planetas, cómo brillaban, los planetas más lejanos solamente veía que brillaban, no podía ver detalles, nada por la distancia, solo veía su luz. Y los planetas más cercanos, eso sí, podía medio alcanzar a verlos. Igual como si se alejaran del planeta,
digamos, en Google Maps. ¿Alguna vez lo han usado el Google Maps? Hay otro que se llama Google Earth. Este también es como un Google Maps, pero es de todo el mundo. Bueno, este estaba antes, no sé si ya lo habrán unificado y solo sea el Google Maps, pero hagan de cuenta que te alejabas, el zoom, lo alejabas del planeta y llegabas a un punto en donde veías el planeta, esta esfera, el globo terráqueo, como nos lo ponen. Ese está en internet, en Google Maps, tal vez lo puedan revisar. Si me entran al mapa, en cualquier lugar, no importa, entran al mapa y ya nomás alejan el mapa, van a ver cómo está ahí la Tierra. Entonces algo así se veía muy parecido. Y así era como veía a los planetas que estaban más cerca. Veía que había varios, no solamente estos que nos ponen en el sistema solar, ya han visto que están, creo que son 7, que es Plutón, Venus, Júpiter, Urano y esos. Pues no solo esos, yo aquí en este sueño veía que había varios planetas y algunos más cerca que otros y así, unos más grandes también que otros. Había mucha variación. Entonces me iba acercando porque me daba mucha curiosidad de ver estos planetas de cerca. Me iba acercando y mientras iba volando y en el espacio, de repente a la distancia empezaba a ver lucecitas, lucecitas que parpadeaban, pero eran lucecitas pequeñas, estas no eran cometas ni planetas, nada de eso, estas eran lucecitas como de ovnis. Entonces ese fue muy así como que curioso en ese momento. Me le quedé viendo y no a estas lucecitas y veía que eran como especies de naves espaciales. Y ya de repente, entre más me le quedaba viendo a esta nave espacial, empezaba a ver alrededor y empezaba a notar que estas estrellas que yo pensaba que eran estrellas, muchas de ellas no eran estrellas, sino naves espaciales que estaban parpadeando sus lucecitas. Entonces empezaba a observar ahí en el espacio cómo estaba todo y veía que había muchas naves, mucha variación. Naves de todo tipo, me imagino, no sé, que habrán sido diferentes civilizaciones, diferentes planetas por su estructura y su escultura, ¿verdad? Me imagino yo que habrán sido muchas especies. Entonces había muchísimas naves allá arriba que estaban, pues, digamos, manejando. Y no solo eso, también veía que entre los planetas, entre más observaba, más detalles veía. Eso es muy común en los sueños, que entre más observes, más detalles notes. Entonces, yo me quedaba observando y veía que entre los planetas había una especie de, como de estela azul, algo así como una aurora boreal, digamos. Y veía que entre los planetas había auroras boreales. Estas auroras boreales formaban una especie de camino que conectaban algunos planetas y otros iban mucho más lejos, como si fueran una autopista espacial, algo así muy raro. Entonces, por ahí es que manejaban estas naves espaciales, por ahí se transportaban. Veía que si se transportaban por por ese camino, digamos, esa autopista espacial, veía que iban muchísimo más rápido, a diferencia de que si se transportaban fuera de esa vía en zona oscura, que sería el espacio, porque en esa área era como que más lento la velocidad a la que iban y como que iban más a precaución, pero ya sobre el camino espacial iban mucho más rápido, como digamos, como ir en el periférico, aquí en una glorieta de carros normales en este planeta, ¿verdad? En este mundo, en esta realidad. Ir a una autopista donde vemos un montón de carros pasar, la autopista ya está prediseñada, ya hay luces alrededor, marcando el camino y todo así. Digamos algo así parecido, pero en el espacio y con algún tipo de tecnología extraterrestre. Entonces yo me quedé observando y se veía muy bonito, ¿no? La variación de especies y naves y figuras y formas que había. Me da mucha curiosidad todo esto de saber de dónde venían, qué hacen aquí o a dónde van. A lo que me dio a pensar en ese momento, entonces en el espacio es muy posible que haya alguna otra, no sé, alguna especie de conexión entre civilizaciones avanzadas que se muevan entre estas autopistas espaciales, al igual como aquí en la Tierra. Pues aquí en la Tierra ya ven que están, no sé, los chinos, los africanos, los españoles, los mexicanos, hay muchísimas culturas, especies, más etnias y este tipo, ¿no? Hay mucha diversidad. Entonces, no solo eso, también
se comparten los conocimientos entre nuestras civilizaciones, ¿no? Entre nuestras culturas, perdón. Se comparten los conocimientos y todo va fluyendo. Igual las carreteras, el movimiento, pues todo aquí como si fuera una tierra, pero ya fuera en el espacio, entre las civilizaciones avanzadas. Empecé a pensar en todo eso, ¿no? Mientras observaba esto. Y pues llegué a esos pensamientos vagos, ¿no? Que podría ser real. Entonces, ya recuerdo que iba volando y pues de repente me dio la curiosidad de acercarme a algún planeta porque quería ver qué había en esos planetas. Entonces recuerdo que al planeta más cerca que tenía me acerqué volando igual. Ya que estabas muy cerca del planeta, recuerdo haber visto una especie de, digamos, capa de ozono. No sé qué era, ¿verdad? Pero le voy a llamar capa de ozono porque esto era algo que estaba en casi todos los planetas. Era una especie de esfera que, que rodeaba el planeta. No sé si habrá sido, ya ven que están los polos magnéticos que generan y el núcleo que generan un campo electromagnético alrededor de la Tierra. Eso lo hemos visto en muchas imágenes. Me imagino que también estos planetas habrán tenido su campo electromagnético. Entonces se veía, no sé, en verdad solo es una idea que tengo por ahí. Muchos de esos planetas tenían esta esfera alrededor de ellos, iluminada. Entonces yo me acerqué a este planeta y recuerdo que sea muy bonito esta, esta energía alrededor del planeta. Entonces ya entré al planeta y dentro del planeta había torres de piedra, pero torres de piedra así muy altas. No sé, tal vez kilómetros de altura. Y más abajo había, en el lugar que yo entré, en esa parte, en esa zona, había desierto. Era desértica. Entonces había muchas de estas pilares de piedra gigante como si fueran torres. Y se veían muy bonitos, así como algo parecido a la película de El Avatar. No sé si la han visto alguna vez. Algo así se veía. Entonces también yo entré y iba volando en el cielo. Y recuerdo que la sensación ahí era diferente. Aquí en la tierra la sensación. Por ejemplo, allá me sentí un poco más pesado mi cuerpo. Sentía el cuerpo un poco más pesado y el ambiente también, así el viento como que un poco más pesado, como si hubiera más presión atmosférica, algo así. Y mientras estaba volando por ahí, también más adelante, recuerdo que empecé a ver vegetación. Empecé a ver que había un bosque y había agua, lagos, ríos. Y había animales muy extraños que no están en este planeta. Y pues sus figuras eran muy raras, pero sí había muchos animales. Y recuerdo también que había una especie como de pterodáctilo, pero no como el prehistórico de los dinosaurios, sino otra especie de pterodáctilo, no sé, pero algo parecido. Entonces había muchísimos animales en este planeta, naturales, pues salvajes, me imagino. Y también recuerdo que había una civilización, pero no recuerdo mucho sobre la civilización. Solo recuerdo que había una, pero no recuerdo su apariencia ni nada de esto. Como que ese recuerdo lo tengo bloqueado. Pero bueno, así en este planeta muy bonito. Y ya volví a salir del planeta y voy otra vez las naves extraterrestres, estos ovnis y la autopista espacial y todo se veía muy bonito. Y la sensación ahí era muy así de curiosidad, pues muy intensa. Y fue un sueño así muy lúcido y vívido que tuve ya hace tiempo. Pero bueno, para finalizar, algo que te gustaría contarnos, Maya. Puede que haya sido como un viaje astral, ¿no? De el sueño que tú tuviste, porque pues como dices, fue muy vívido y por todo lo que viste y sentiste, entonces creo que con todos los detalles y así, pues podría ser un viaje astral. Saliste de tu cuerpo, viajaste a otro espacio. Y fíjate, o sea, qué interesante es todo esto de los sueños, los viajes astrales, porque me imagino que todos hemos tenido alguna vez este tipo de experiencias y es muy bonita a la vez y también pues con muchas interrogaciones de que quisiera saber más pero pues imagínate, ¿no? O sea, es muy grande los misterios que esconden el universo y pues a lo mejor no logremos comprender completamente todo, pero pues es bonito a la vez vivir este tipo de experiencias.
pues eso sí es muy, muy importante y ese mensaje, los misterios del universo, posiblemente no nos toque estar ahí para revelarlos todos, ¿verdad? En su totalidad, ya que pues estamos muy limitados a esta capacidad humana que tenemos, tanto en tecnología como en conciencia social y pues alcance, ¿verdad? Me imagino que no es posible, que tal vez ni siquiera de todo lo que se sabe de en este mundo, todo lo que sabemos todos nosotros, yo imagino que ni siquiera representa el 1% de la existencia. Y pues sí son muchos, muchos misterios y muchos límites interesantes por ahí. Pero bueno, eso será todo por hoy y hasta la siguiente ocasión. Mientras tanto, pues un gusto, Maya, de que hayas estado aquí con nosotros y nos hayas estado platicando. Y pues bienvenida, cuando gustes estamos aquí para algún otro podcast. Muchas gracias a ti y pues ojalá que les guste escuchar un poco de nuestras experiencias. Pues gracias y pues a todos también por escucharnos y por estar aquí. Lo oyeron, así es, y pues hasta que llegamos y sin más que decir, me despido.